La aplicación les va a pedir que autoricen la grabación y les voy a compartir pantalla. Y bueno, un poquito yo suelo empezar estos encuentros contándoles cuál es el proyecto, qué es Transpersonales. Y Transpersonales abarca varias cosas, todas desde el pensamiento junguiano o desde la teoría transpersonal. Así que tenemos tarot, cursos y consultas, astrología, cursos y consultas. Tenemos la formación en pensamiento transpersonal, es más que un curso, dura 1 año y medio. Tenemos talleres, que en general estos talleres son más bien todos los ciclos de fogones previos que hemos tenido, a los cuales tienen acceso a los vivos de forma gratuita en redes, pero si a alguien le interesa hacerlo en modalidad taller, tenemos esa modalidad, porque además de tener esas clases, tienen los Zoom grabados, el material teórico y la posibilidad de hacer consultas. Los fogones, ¿qué es esto? Esto que tenemos acá, para mí es un fogón, en su momento eran presenciales, con fuego, al aire libre, hermoso, la cuarentena nos trajo a Zoom, y bueno, vinieron para quedarse, porque me parece súper enriquecedor conocer gente de otros lugares también, algo que lo presencial quizás nos limita un poco, y estamos pensando ahora en hacerlos presenciales también, en la casa transpersonal, que es el espacio físico que tenemos, donde hacemos actividades, está en Quilmes, así que si alguien es más o menos de la zona, estén atentos que siempre estamos con alguna actividad presencial, meditaciones, astro, ferias, jornadas. El domingo pasado o el anterior fue una jornada donde trabajamos lo transgeneracional y la identidad, hubo varios expositores. Este domingo hay una feria, multievento, así que están invitados si son más o menos cerca de la zona. Tenemos la comunidad somos todos nosotros. Yo les pasé el grupo de WhatsApp para que se unan, ahí yo les voy contando todas las novedades, y bueno, si estás haciendo cualquier actividad transpersonal, sos parte de la comunidad. La idea es generar común unidad, un lugar que es la idea, si nosotros venimos acá los miércoles a las 10 de la noche, un lugar cálido, un fogón, donde contar cómo estuvo la semana, qué me aflige, qué me hace feliz, y poder enmarcarlo un poco dentro de esta teoría para ver si nos llevamos alguna herramienta para transitarlo. Ofrezco también sesiones, consultas, digamos, de tarot, de astro. Yo más bien trabajo en un proceso de 5 encuentros donde trabajamos con un montón de herramientas transpersonales. Y por último, es la noche mística, que hace bastante que no lo hacemos, que son cenas shows donde hacemos tarot, astrología, entretenimiento, hacemos un poco de stand-up, la posibilidad de hacer consultas express, de tarot, de astro, de numerología, de grafología, de runas, etc. Así como verán, Transpersonales abarca muchas cosas con un hilo conductor que es el pensamiento transpersonal y el pensamiento de Jung. Yo soy Fer Villar, para los que no me conocen, yo soy historiador, estudié la licenciatura en Historia, tengo pendiente entregar mi tesis, así que no soy licenciado en Historia, pero soy historiador. Y eso me ha dado herramientas para adentrarme en el mundo de lo transpersonal de una forma particular. Y lo que quiero hacer en este nuevo ciclo, justamente, es irme echando este trabajo de esta autora, Jean, se me fue, tiene el nombre, leyéndola todo el tiempo, Shinola Bolen. Bueno, ella es psicóloga, lo aborda desde ahí. Mi intención es ir también introduciendo entre arquetipo y arquetipo la mitología concreta de cada dios, porque ahí hay mucho como para aprender, ¿no? Me formé también en psicología transpersonal en la Universidad Abierta Interamericana, me formé como coach, me formé como consultor psicológico y como docente virtual. Así que tengo algunas herramientas también ahí, por eso me siento tan cómodo en Zoom y en estas plataformas. Ese soy un poquito yo, la idea, a mí particularmente cuando tomo un curso me gusta que me cuenten qué estudiaste, quién sos, desde qué lugar me vas a hablar de lo que me vas a hablar. Así que por eso se los comparto un poco también. Y lo que nos convoca hoy es este taller online, fogón, que he dado en llamar Arquetipos, Divinidades y Mitos. Originalmente era arquetipos, dioses y mitos, pero dioses como me gusta que se pueda abarcar esta idea de que nos habitan tanto los dioses como las diosas. Entonces, perdón porque estoy acá con la compu y algunas personas me están pidiendo el enlace a Zoom, así que abarcar esta noción. Tenemos ambas energías, yin yang, femenino, masculino, receptivo,
penetrante, etc., ¿no? Lo vamos a ir viendo con el desarrollo del encuentro. Por eso divinidades. Ya más o menos en el vivo les conté por qué arquetipos y por qué mitos, y la idea es ir contándoles quiénes son los integrantes del panteón griego. Algunos personajes como Perséfone y Orfeo, que no son del panteón griego, van a aparecer también en este encuentro porque tienen algunas cualidades que no tienen otros dioses. Y sobre todo Perséfone, que es la hija de Deméter, es decir, Deméter es madre, entonces hablar de una diosa sin hablar de su hija casi que parece imposible, porque lo que la define es ser madre. Entonces ahí tenemos otro personaje también que va a aparecer y que no es una divinidad olímpica. Se llaman olímpicas porque vivían en el Monte Olimpo. Esta es una representación actual, digitalizada de lo que sería el Monte Olimpo. Acá habitan los dioses, y es porque los griegos vivían observando una gran montaña, el Monte Olimpo, y decían allí, en esas cumbres nevadas, sempiternas, habitan estas divinidades. Y de alguna manera, la altura, la cima de esa montaña, este Monte Olimpo, va a representar nuestro propio psiquismo. En nuestro psiquismo están todos estos dioses, y no tiene acceso cualquier mortal, ni siquiera los héroes hijos de Zeus tenían la posibilidad de... vamos a hacer algo. Mientras yo esté dando esta partecita de la clase, voy a silenciar a todos, ¿m? Y voy a habilitar la posibilidad de que habiliten el micrófono cuando abra para alguna pregunta puntual, y sobre todo al final, que sí, nos quedamos charlando. Y vamos a comenzar por Afrodita. O Venus para los romanos. Sabrán que cada dios tiene también su equivalente romano, su nombre sobre todo. Después básicamente es el mismo dios con el mismo mito. Roma adoptó eso de los griegos porque le daba jerarquía, le daba chapa, decimos en Argentina, ¿no? Le daba nombre. La cultura griega fue muy bien vista a lo largo de toda la... Para que acá me están pidiendo de vuelta otro link, la gente más colgada. Siempre eran bien vistos. Por ejemplo, el oráculo de Delfos, que era el oráculo del dios Apolo, ya hablaremos de Apolo, era consultado por todas las culturas de la antigüedad. Persas, egipcios, etruscos, bueno, sí, etruscos también, etc. Bien, y tenemos esta diosa, que esta diosa va a representar, entre otras cosas, la belleza, el amor. Es una diosa que está asociada con la juventud. Van a ver que tenemos 3 o 4 diosas que representan las primeras etapas de cualquier desarrollo evolutivo, no solo las etapas del ser humano creciendo, porque de pronto un proyecto laboral o de estudio tiene etapas, y esas etapas también las podemos asociar con arquetipos. Recuerden que nosotros no accedemos al arquetipo, nosotros podemos evocar una imagen que le permita al arquetipo expresarse, y de eso se trata este curso. Y tenemos un comportamiento. Afrodita es un comportamiento de una mujer, diríamos a priori, ahora vamos a ver matices, glamorosa, bella. Cuando esto está en armonía, soy bella cuando hace falta ser bella, y no tengo la necesidad imperiosa de ser bella todo el tiempo. Insisto en esto, y a veces me tengo que autocorregir porque es un entrenamiento, también con los hombres. Bella o bello. Lo que vamos a ir viendo es, la temática va a ser, ¿está exacerbado o está por defecto? ¿Soy demasiado Afrodita? ¿Y qué sería ser demasiado Afrodita? ¿No? Bueno, el caso de Marilyn Monroe es típico de una mujer poseída por este arquetipo, donde, de forma consciente o no, me siento mujer si soy atractiva, si soy bella. Si no, no me siento mujer. De hecho, el final trágico de ella, de alguna manera, preludia o nos habla o nos ilustra uno de los posibles conflictos que nos trae estar poseído por un arquetipo. Envejecer, no tolerar envejecer y suicidarme para no verme vieja. O
si quieren hilar un poco más finito, enfermarme y morir joven. Y traigo lo estoy pensando ahora, nunca lo había pensado. Mi mamá murió a los 52 años y toda la vida dijo, yo el día que me vea igual a mi mamá me muero. Y está bien, se murió porque hubo un problema en una complicación en una operación, pero uno se queda pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto uno nos genera realidad de alguna manera misteriosa? ¿No? ¿Y qué pasa si Afrodita no se expresa? ¿Mm? Si quieren pueden ir comentando un poco por el chat también. Si Afrodita no se expresa, bueno, no conecto con mi belleza, no conecto con mi sensualidad, me identifico con la ama de casa, con la madre, o con la ejecutiva, o con la estudiosa, y no me preocupo por la ropa que me pongo, no me preocupo por vivir el momento presente y disfrutar, estoy siempre pendiente del próximo trabajo, de la próxima tarea, de mis hijos, de la casa. Y acá tenemos, esta imagen me parece que ilustra un poco este ejemplo, ¿no? Una mujer poseída por Afrodita jamás permitiría ser vista de esta manera, con los ruleros, mal vestida, o le salió un granito y se encierra en la casa y no va a ir a la fiesta a la que estaba invitada porque no la pueden ver de esa manera, ¿no? O no tengo ropa nueva para ponerme, no voy a repetir ropa, entonces no voy. El estar poseído por un arquetipo cierra puertas. Que el arquetipo esté en sombra y no se expresa también cierra puertas. Acá tenemos otro caso extremo, ¿no? Someterse a cirugías estéticas que me desfiguran. Ya no me veo como estas Donatella Versalles, ¿no? No tolerar la vejez, el paso del tiempo, rellenarme con Botox, tener el doble de volumen en la cara con tal de no estar arrugado. Que no digo que un poquito de Botox, un detalle, eso no. El problema es cuando no solo me deformo, sino que me someto a cirugías que pueden poner en riesgo mi vida. En los hombres también, ahora que está tan de moda el hombre metrosexual, digamos, también se da un poco esto, ¿no? Que el hombre se preocupe por su belleza no es en lo absoluto nada malo, pero el extremo, sí. Y esto es lo que yo les quiero invitar a reflexionar en este encuentro. La otra diosa, y que hoy también la mencioné, es Atenea, ¿no? Nosotros en general conocemos los mitos por Homero, la Ilíada y la Odisea, por Hesíodo, que tiene varias obras donde relata, por lo que se dibuja en la cerámica, terminamos de completar esos relatos, por lo que se acuñan las monedas. Acá la tenemos a Atenea, con armadura, con la serpiente, con su lechuza, su lanza, y es una diosa que está asociada a la guerra estratégica, es una guerra mental, no es la guerra por la pelea en sí misma, es Ares, por eso la autora nombra a Juana de Arco, podría haber sido una Atenea, pero también una mujer ejecutiva, una mujer que prioriza lo práctico, que es mental, que es estudiosa, que se viste con trajecito, digamos. Hay algo de energía masculina en Atenea. Atenea es otra de las diosas vírgenes. Si bien va a tener un hijo, y es muy interesante cómo lo tiene, cómo resuelve la mitología, que Atenea pueda tener un hijo, que es el primer rey de Atenas, porque era importante que el primer rey de Atenas fuera hijo de Atenea, de ahí el nombre de la ciudad, Atenea además patrona, ya les contaré cuando lleguemos cuál es ese mito, va a priorizar todos esos aspectos, por eso es virgen. Entonces, ¿qué aspectos se descuidan si yo me polarizo o si estoy poseída o poseído por Atenea? Bueno, en general, Afrodita, por ejemplo, no verme bella. O renunciar a la maternidad porque estoy muy ocupada, porque estoy estudiando, porque tengo un cargo jerárquico. ¿O qué pasa si Atenea no se expresa? Bueno, el arquetipo de la rubia tonta, ¿no? Trayendo el arquetipo y el estereotipo, sin estigmatizar a ninguna rubia acá presente. Digo, Penélope Lamour, ya para los que tenemos algunos años recordaremos, a ella la tenía que ayudar Pedro Bello, no podía cambiar una llanta, no me pregunten, solo soy una cara bonita, ese tipo de expresiones, y hay mujeres que se identifican con eso y viven la vida desde ese lugar. Acá, quienes sean de Argentina conocerán, por ejemplo, no es rubia, pero Karina Jelinek construyó un personaje desde ese lugar. Susana Jiménez, que no es ninguna tonta, ¿no? Se hace, pero apela a este arquetipo porque entretiene, porque divierte, incluso hasta puede generar simpatía. Pero esto habla de la ausencia del arquetipo de Atenea.
Y acá tenemos a Deméter, diosa madre. Me encanta esta imagen porque en el pelo tiene espigas. Deméter es la diosa que representa la nutrición, el cereal, es la madre por excelencia. Acá está sufriendo, llorando porque perdió a su hija, Perséfone, y había dejado de comer, y habían dejado de correr las estaciones. Ella era la encargada de que se sucedieran las estaciones. Y como no tenía más a su hija, las estaciones dejaron de correr. No hubo estaciones de calor, no hubo cosecha, los hombres morían de hambre. Y otros dioses tuvieron que intervenir para que su hija pudiera volver junto a ella. Resulta que Hades, el dios del inframundo, la había raptado. Y quien pisa el inframundo, según la ley divina, no puede volver a salir de ahí. Sobre todo si comió. Ya vamos a analizar eso cuando lleguemos ahí. Entonces intercede Zeus, que es el principal de los dioses, y negocia con Hades que Perséfone, la hija de Deméter, pase, depende de la versión, meses más, meses menos, con la madre en la superficie, con Hades en el inframundo. Mientras está con la madre en la superficie, transcurren las estaciones de calor, de siembra y cosecha. Mientras está en el inframundo con Hades, transcurren las estaciones de frío, el otoño y el invierno. Yo les contaba que los mitos a veces tienen la función de explicar hechos históricos, hechos naturales. Y esto está acompañado de un ritual hermoso que se realizaba en el templo de Eleusis. Vamos a ver si tenemos el tiempo suficiente cuando lleguemos a hablar de Deméter para desarrollar esta temática, pero en mis redes tienen un video que se llama Ritos Mistéricos Iniciáticos, y ahí hablo de esa temática. Ahí sí, comió granada, comió un miserable granito de granada, la buchoneó el jardinero del inframundo. No, yo la vi comer un granito de granada, dijo. Y ahí se complicó más la cosa, porque si comés, la legislación del infierno dice, si comés acá, no te podés ir. Y es alegórico, tan chiquito como un granito de granada, y aún así no podés irte. Eso de lo pequeño, lo insignificante, que hace la diferencia, está presente en muchos mitos. Hay un mito nórdico de la muerte de Balder, el hijo preferido de Odín, aparece algo similar. Vamos a ver si podemos compartir eso también cuando lleguemos acá. ¿Quién encarna el arquetipo de la madre a nivel más luminoso? Y bueno, la madre Teresa de Calcuta, la madre de la humanidad, piadosa, capaz de entender el sufrimiento ajeno, de dar de comer a los pobres. Hay mucho en ella de este arquetipo, que se la llame madre por ser monja, que diera de comer a los pobres y sanar a los enfermos. Es un ejemplo. Pero también puede ser la madre terrible. Esta imagen pertenece a una serie no muy vieja, no muy nueva, que se llama Bates Motel, se los voy a escribir acá, que cuenta cómo se gestó la película Psicosis, digamos, la historia de la película Psicosis de Hitchcock, ¿no? Y esta es una madre, yo por favor se los recomiendo, la actriz se roba totalmente la serie, jamás vi, salvo Meryl Streep, creo que después de Meryl Streep sigue ella, Vera Farmiga se llama, y es una madre que devora al hijo. Es decir, tenemos la madre Teresa que alimenta, es nutricia, que te ayuda a crecer, a desarrollarte, está relacionada con el arquetipo del cuidador, pero tenemos esa madre que con tal de no dejar de ser madre, anula al hijo. Hay una identificación con el rol de madre, solo soy mujer si soy madre, y anulo, esto pasa también con el padre, esto es Zeus, Cronos, lo vamos a ver luego, pero devoro a mi hijo. Hago todo lo posible para que no tenga una pareja, para que no se vaya de casa, para que no se valga por sí mismo, que no consiga un trabajo para que no tenga un sueldo y tenga que depender de mí, etcétera, etcétera. Y hay muchos mecanismos para hacer eso. Me encanta la madre de la niñera, Silvia Fine, ¿no? Es como el estereotipo de la madre judía y a su vez un arquetipo. Te va a generar culpa para lograr lo que ella quiera. Y acá en este meme dice, déjenme ir, quiero morir, amenaza que se va a tirar de la ventana porque la hija no logra casarse con Maxwell, ¿no? Y acá la tenemos con esta cara que es increíble. Bueno, hay muchas maneras de ser madre terrible. Y cuando un hombre tiene a Deméter muy a flor de piel, acá tienen otra película hermosa, Al diablo con el diablo, él tiene que ir pidiendo deseos, y todos los deseos los pide mal. También un tropos, ¿no?
un elemento presente en muchas historias, la hipersensibilidad. Uno de los deseos es quiero ser sensible, porque las mujeres se enamoran de los hombres sensibles. Entonces el diablo le concede el deseo y se vuelve tan sensible que llora por un grano de arena, llora por la salida del sol, y la mujer que él quería conquistar se termina yendo con uno que es totalmente insensible y malo, ¿no? Entonces el hombre también puede tener el arquetipo femenino, que en general está asociado con el mundo emocional. Cuando un hombre conecta con su mundo emocional, en general estamos hablando de un arquetipo asociado a lo femenino, aunque también Hefestos, que es un dios, tiene su costado, como ya vamos a ver, sentimental, emocional. Acá tenemos un hombre paternal. Esto se ve, un hombre paternal, maternal, si se quiere. No es lo mismo paternar que maternar, pero un padre puede maternar. El maternar está más vinculado a lo emocional, a nutrir el mundo emocional, mientras que el paternar está asociado a la protección física y a la garantía de sustento, del alimento para poder crecer. Entonces, hoy en día esto se ve, es más común, incluso yo tengo una amiga que trabaja y el marido se queda en la casa con los chicos, y eso es visto como algo más natural, lo cual 2 o 3 generaciones atrás era impensable. Era impensable muchas veces que un padre sostenga en brazos a sus hijos, que les dé un beso, que les manifieste cariño. A los que tenemos más edad probablemente lo hemos visto. Hoy quizás, gracias a Dios, todo está como más integrado. Esta es Hera, es una representación de la diosa Hera, la esposa y hermana de Zeus, patrona del matrimonio, como me contaba hoy en el vivo, vengativa. Acá la tenemos, este cuadro es increíble, está de frente a su hermano y esposo, Zeus, ¿no? Como enfrentándolo. Y tiene mucho que ver con mujeres poderosas, acá la elegía Cleopatra, puede ser cualquier mujer presidenta de algún país, alguna primera ministra, Margaret Thatcher, la primera ministra de la India, no recuerdo el nombre, mujeres con poder. Algunos lugares que quizás culturalmente estaban reservados para hombres, cuando las mujeres los ocupan, bueno, está vibrando bien este arquetipo, esta diosa Hera, que es una mujer empoderada, y cuando no, de vuelta a las películas, Atracción Fatal, Glenn Close, como solemos decir, la hierve conejos, ¿no? La mujer celosa, la mujer obsesiva, que se puede, o el hombre obsesivo y celoso, esto es indistinto, se activa cuando me obsesiono por un amor y soy capaz de matar. Decimos la hierve conejo por la famosa escena en la que Glenn Close pone a hervir el conejo del hijo de este hombre que estaba casado. De alguna manera, incluso cuando él le fue infiel a su esposa, vivió el arquetipo de Zeus, como ya vamos a ver. Y ahora pasamos a arquetipos masculinos. Lo tenemos a Dionisio, dios del vino, del desenfreno, del estado de éxtasis. A Hermes, otro dios de la juventud, asociado con la rapidez mental, la inteligencia, la mentira y la trampa. ¿Y cómo son los personajes, las personas que habitan estos arquetipos? Bueno, en general se los asocia con el eterno joven. James Dean muere joven, conserva esa imagen, es un poco el compañero en ese sentido de Marilyn Monroe, como vimos. Es un rebelde, no juega con las reglas, es este el arquetipo que James Dean encarnó, el rebelde. Pero Peter Pan, el eterno niño, el que no quiere crecer, el que tiene un comportamiento en el que siempre hay alguien que se está haciendo cargo de mí. Esa es Wendy. No hay Peter Pan sin Wendy. No hay un cuidador, no hay un arquetipo del niño sin un cuidador. Entonces, en general, suelen casarse con mujeres que los maternan, mujeres que los cuidan, no se responsabilizan de un montón de cosas. Tienen capacidad de juego, de divertimento, es decir, conectar con Hermes o con Dionisio en una fiesta, en un juego, está genial. Si lo aplico a todas las áreas de mi vida, estoy en problemas. Me está faltando algún otro arquetipo, ¿no? El Don Juan, el fiestero, el que está con muchas mujeres, el que no se compromete con ninguna, el que solo quiere estar de fiesta y disfrutar, tiene estos arquetipos a flor de piel y le permiten conectar con los que vienen ahora. De pronto, Ares, el dios de la guerra, que se ve claramente en personas que están muy en contacto con su físico, con su cuerpo, con la acción, con el movimiento,
cualquier persona que entrene, cualquier deportista, cualquier bailarín, que es algo más sensible, que es algo que a priori uno diría es más femenino, ese también es Ares. Es una forma sublimada de una energía que podría ser violenta y agresiva. Ford también, un pionero, alguien que va a la cabeza, alguien que inventa algo. Eso también, yo decía hoy en una de las invocaciones, Ares, conectame con mi fuerza de iniciativa. Si no lo tengo a Ares expresado, bueno, me va a costar, como decíamos, poner límites, conectar con mi cuerpo, voy a llevar más bien una vida sedentaria. Si quiero cambiar mi vida sedentaria, puedo invocar a Ares para ponerme en movimiento. Apolo. Apolo, el jefe de las musas, vinculado con el arte, con la perfección, con lo bello. Podría ser, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que tiene mucho de Hermes también. Pero él era un creativo, era inteligente, hacía de todo sabía, de todo era experto en su época. Este arquetipo, ahora vamos a ver, es muy complementario de Dionisio. Y ahora les voy a traer un ejemplo. Acá tenemos este arquetipo exacerbado, ¿no? Disney esto lo tiene clarísimo. Gastón de la Bella y la Bestia, o no recuerdo el nombre del protagonista de Enredados, Rapunzel, egocéntricos, ¿no? Autocentrados. Casi que diríamos que son más bien psicópatas, ¿no? Porque Apolo era el más bello, el más perfecto, yo soy el mejor. Cuando este arquetipo está muy presente, bueno, se activan este tipo de comportamientos relacionados a Eugene. Acá Iliana me dice, bien, Eugene. Bien, me encantan estos personajes. Bueno, están exacerbados. Ahora, si está en equilibrio, me permite quererme, me permite priorizarme, me permite saber qué valor tengo. Cuando no está presente Apolo, soy más inseguro. Me cuesta más el amor propio también. En una mujer, cualquier arquetipo de estos muy exacerbados, la conecta con la femme fatale. Acá tenemos a Marlene Dietrich, que explotó en la época dorada del cine la imagen masculina, devoradora de hombres. El hombre es un medio para ser madre, un medio para el disfrute, lo uso y lo desecho, ¿no? La viuda negra, la que mata a su pareja. La frialdad vinculada a Apolo, por ejemplo. Acá lo tenemos a Hefestos. Hefestos es el dios de la forja, es un dios feo, es un dios deforme, era rengo, la madre lo despreció. Entonces él encuentra consuelo en su mundo interior. Este arquetipo tiene que ver con la persona sensible, con el artista, por ejemplo Van Gogh, una persona muy sufrida y que logró plasmar artísticamente su sufrimiento. Hefestos está en nosotros cuando conectamos con nuestro dolor y le damos una expresión luminosa. Muchas veces el arte nace del dolor y esto es lo que representa Hefestos. Me parece que me está faltando una imagen, pero bueno. Zeus, finalmente. Zeus, la cabeza, junto con Hera, de los dioses olímpicos, padre de varios de ellos y también de muchos héroes, es el que regula que las cosas funcionen como la naturaleza manda. Cada vez que hay que enfrentar una bestia, un monstruo en la mitología, ese monstruo representa el desorden de lo establecido. Entonces ahí va un hijo de Zeus, mitad mortal, mitad dios, a restablecer el orden, los 12 trabajos de Hércules. Quizás cuando terminemos este ciclo de fogones, haga un par de encuentros más donde trabajemos con Hércules, con Teseo, con Perseo, con Orfeo, esos dioses que también nos cuentan cosas muy valiosas. Apolo, pregunta Gaby, sí, yo no sé si usé esa palabra, pero es esa la palabra, narcisista, el narcisismo. Y atenti que a veces hay aspectos narcisistas sin que uno llegue a ser narcisista. Tiene que ver, cuando está iluminado, con un amor propio luminoso. Personajes en la vida real, como Zeus, son esos personajes que ven más allá de lo que está pasando ahora. Son personajes que tienden puentes, personajes que trascienden.
el Mahatma Gandhi, bregando por la paz, Martin Luther King, también podría ser otra representación de este arquetipo. Tanto él como Hera son arquetipos más bien de la madurez, que tienen una experiencia y que cuando vibran alto se corren a un costado para dar lugar a las nuevas generaciones y guiarlos y funcionar como referentes. Cuando el arquetipo del padre está en sombra, tenemos a Cronos o a Saturno, el que devora. Acá lo vemos claramente, lo vamos a ver en el encuentro que viene, cómo Saturno devoraba a sus hijos, Urano devoraba a sus hijos, y luego Saturno, hijo de Urano, se libera de eso y come también a sus propios hijos, y con Zeus vamos a ver que iba a pasar algo parecido también. Entonces es ese padre que no deja que el hijo crezca, que por ejemplo tiene una empresa, el hijo entra a trabajar en la empresa, pero el padre ya viejo, ya sin energía, ya sin ganas de renovarse tecnológicamente, sigue queriendo hacer las cosas de la misma manera y no le da un lugar al hijo, no lo deja crecer. Por eso muchas veces el hijo tiene que matar al padre, entre comillas, para liberarse, y quizás su camino no sea en la empresa familiar, sino en otro lugar. Bueno, con esto hicimos un repaso, no los vimos a todos, claramente. Dice acá, ¿se puede ser padre si no se...? Sí, el arquetipo del padre está. Uno puede paternar de pronto teniendo alumnos, teniendo sobrinos. Se puede paternar con una mascota. Cuando protejo, cuando pongo un límite, cuando cuido la integridad física, cuando brindo herramientas a otra persona para que se desarrolle. Ahí lo vibro fuertemente. Por ejemplo, en el ambiente académico, los titulares de cátedra, que ya no van a dar clases, y hay un adjunto que va a dar las clases, ¿y por qué no se retira esa persona y le deja el lugar a alguien que tiene la energía y que tiene la innovación suficiente como para mantener viva esa tradición? Entonces un profesor también puede ser un padre devorador cuando no permite que sus alumnos vuelen. Bueno, me salté una imagen que yo estaba contento de haber... No la puse Artemisa, puse algunos por una cuestión de tiempo. Artemisa tiene que ver con la independencia y con el contacto con la naturaleza. Voy a activar el micrófono. Ahí va. Porque lo que me gustaría ahora es charlar con ustedes un ratito. Ahí pueden activar sus micrófonos. Quien quiera hablar puede contarnos un poquito de dónde son, si quieren, cualquier duda que tengan, y contarme también con qué tipo se identificaron más, cuál creen que se manifiesta más fácilmente en ustedes, y cuál les estaría costando, y aunque no, y lo más probable es que no vayan a querer incorporarlo, pero bueno, la idea de este curso es que se den cuenta que si no lo tienen, lo necesitan, por más que lo rechacen. Así que bueno, los escucho. Mi nombre es Cristina. Hola Cristina. Yo soy de San Juan. Bien, San Juan, Argentina. San Juan, Argentina, no de Puerto Rico, lamentablemente. ¿Te gustaría estar allá? Sí, sí. Bueno. Porque nuestro San Juan es totalmente seco, es totalmente diferente, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿qué nos contás? Yo me identifiqué con Demeter. Bien, sos madre, sos maternal. Sí, demasiado. Y sé que me está faltando la parte de Afrodita, por ejemplo. Bien, bien. Bueno, uno lo puede practicar. Afrodita no es solo sexo y nada más, ¿no? Tiene que ver con, como decimos, con la belleza y con ponerte linda para vos misma, no para otro. Esa es Bien. la iluminación de ese arquetipo. Bien. ¿Quién más quiere compartir? Hola. Hola, Luz. Hola, de Quito, Ecuador. Buenas noches a todos. Yo sentí así fuerte a Atenea, pero también una sombra de Artemisa. Es decir, hay una priorización en esta Atenea que tengo. Y
No, no, no es una negación de la belleza, pero sí es como, ahí está, o sea, no es lo principal. Ok, bien. Y claro, y me da el dato de que a ponerlo, a ponerlo más en coherencia, más en equilibrio, ¿no? Claro, pensar en qué situación un coach diría, abre puertas, ser más Afrodita. ¿Mm? No significa estar siempre maquillada y bien vestida, sino que hay Claro, momentos donde Afrodita viene bien. También para conectar claro. con la sensualidad. La palabra sensualidad remite a los sentidos. Sí, porque mientras hablaba yo sentía a una Atenea un poco fría, un poco sin esa parte Afrodita en la luz, porque una batona puede estar muy bien para estar todo el día leyendo, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, Sí, así sí, muy sí. característico, sí. Bien, Ujú. Lo bien. pude ver, gracias. De nada, la tarea consiste en equilibrar. Eliminar y equilibrar. Creo que Gaby iba a hablar también, ¿puede ser? Sí, Dale, hola. Gaby. Sí, acá de provincia de Buenos Aires, de Argentina. ¿De qué parte? Pehuajó, un En pueblo Pehuajó, sí. de Manuelita, Tengo un una tortuga. amigo, tengo un amigo en Pehuajó eh, que me contaba que cuando era chico se robó la estatua de Manuelita y la tiró al lago. ¿Puede ser que una vez haya pasado eso? Claro, hay un parque. Sí, no un lago, un parque que tiene una laguna, digamos, dentro del parque. Ahí va, bueno. ¿Se puede saber quién es el amigo? No. Está Capaz bien, sí, adjudicó, capaz era medio Hermes, mi amigo, y se adjudicó exacto. una travesura que no cometió, me parece. Les digo a los que no Eso son de fue. Argentina que hay una canción infantil muy famosa de María Elena Walsh que se llama Manuelita, que era una tortuga y que vivía en Peguajó, en este pueblo. Entonces el pueblo puso la estatua en honor a esta tortuga. Sí, Bueno, muy Gaby, contame. famosa, muy famosa, te digo, muy famosa la tortuga, porque donde uno va hace referencia y Manuelita la conoce todo el mundo por la canción. Bueno, a ver, ¿qué me está pasando? A ver, me identifico con casi todos los arquetipos, a pesar de mi energía a simple vista, ¿no? Jean, creo que tengo un mix, Bien, porque mi carta natal tiene un Marte en Aries, entonces bien, tengo como un mix. Y por momentos puedo ser Artemisa, por momentos puedo ser Demeter, por momentos puedo ser... O sea, he pasado por todos los estadios. Yo tengo una edad avanzada, o sea, una mitad de vida avanzada, entrada, y esa experiencia me hace verme desde distintos lugares, viéndome en distintos arquetipos hoy, ¿no? Como en bien. varios roles a través de la vida. ¿Y cuál sería el que, digamos, está más disponible y cuál sería el que menos, aunque tengas acceso a todos? El que más creería en cierto punto que Atenea puede ser por momentos y Demeter. Son dos arquetipos, puede que... sí, puede ser Dioniso tal vez, que Bien. Ujú. me cuesta tal vez un... He tenido mis momentos Dioniso también, pero es esa fluctuación, ¿no? De sentirme como parte como de todos, ¿no? En distintos estadios y en Bien, distintos momentos de la vida. En los relatos, en las vivencias, bueno, eh, en el transcurrir, ¿no? Del día a día. bien. Bueno, genial, genial tenerlos presentes y accesibles es la propuesta. Así que bueno, me encantó, Gaby. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, Abril, con B Hola, corta. hola, ¿qué tal? Yo ¿Cómo soy va? Abril, vivo en Lima, Perú, Lima, Perú. y soy artista plástica. Y cuando hablaste de festos, me resonó mucho mi adolescencia, en la que sufrí de una enfermedad en la piel y me sentía muy acomplejada. Y después de los 30 creo que me liberé de eso y también en esa época, entre los 20 y los 30, conocí un poco de la mitología cubana, de Yoruba, y hay un personaje que se lo comen los cangrejos, y el, ese era mi santo, el Eguá. Eh,
Sí, entonces, y bueno, y toda esta cuestión de hacer crecer el interior y tener una vida interior muy rica, ese era mi consuelo cuando era jovencita. ¿Qué representa para vos si uno interpretara el mito, como decíamos al Ajá. principio, ¿no? Al interpretar un mito es como si interpretara un sueño, me interpela, algo evoca en mí. Yo no conozco la Sí. historia, pero digo, ¿cómo interpretás vos, independientemente de la interpretación oficial, que sea devorado por cangrejos? Es una imagen fuerte. Sí, es una historia muy triste porque ya era feo ese dios y se enamora de Yemanjá y Yemanjá lo esconde en el agua y por estar escondido, por esperar, se lo devoran los cangrejos y después lo curan, pero bueno, Ok. como la mala suerte. Y de alguna Por manera, amar tanto. ¿cómo? O sea, era como la mala suerte de amar tanto o algo así. Ok, bien. Bueno, interesante que quizás a lo largo de este curso, de los vivos, puedas ir dándote cuenta que tiene que ver con vos esto que te interpela, ¿no? No, claro, o sea, yo lo conecto conmigo misma un montón. Ok, O sea, pienso cómo he ido evolucionando esa conexión y ya van entrando otros arquetipos en mi personalidad, ¿no? Se van bien. equilibrando poco a poco. Bueno, gracias por compartir, Abril. Listo. Julie levantó la mano, ¿puede ser? Sí, hola, linda noche. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos y todas. Bueno, me presento, mi nombre es Julie y pues estoy en Bogotá, Colombia. Bien. Primero que todo, pues bueno, agradecerte por este taller, me parece muy interesante y cuando lo vi me pareció genial. Y tengo más como una inquietud. Me gustaría saber cómo estos arquetipos se consolidan y en qué edad. Sí, o sea, esa es como mi pregunta. Bueno, nosotros vamos a trabajar, porque es una de las metodologías que tiene la autora, están asociados a ciertas edades, ¿no? Pero están presentes todo el tiempo. Yo quizás te preguntaría a vos, ¿a qué te referís con que se consolidan? Pues, bueno, sí, o sea, como se consolidan o se forman, ¿sí? O se presentan, Ujú, ujú, se van construyendo en, en cada persona, ujú. hombre o mujer. Bueno, ahí un poco yo lo decía en el vivo, pero me encanta la pregunta, así que lo traigo de vuelta, a ver si lo puedo explicar capaz acá un poco más tranquilo. Vieron que un vivo a veces que es más abierto. Nosotros, primero, cada uno tiene su sistema de creencias, digamos, ¿no? Hay quienes creen en vidas pasadas, entonces puede ser que uno venga premoldeado o que venga con cuestiones del árbol genealógico, o que ciertas vivencias incluso en el útero de mi mamá me condicionen por cómo está mi mamá, por lo que mi mamá vive. Muchos autores han estudiado eso, ¿no? Sobre todo esto último, Stanislav Grof habla de cómo, de acuerdo a cómo fue tu gestación y la forma en que naciste, ya se empieza a configurar el inconsciente. Entonces, independientemente de lo que vos creas, la teoría junguiana propone que no venimos tabula rasa, no venimos como una hoja en blanco. Y esto tiene su correspondencia biológica. Nosotros tenemos en los genes un montón de características que se desarrollan o no, pero están. Puedo venir con un gen que me haga excelente deportista. Y puede ser que el contexto en el que yo crezco, de esto vamos a hablar la clase que viene, fortalezca esto. Entonces, qué sé yo, mi papá me inscribe o mi mamá en todo deporte y yo feliz hago eso. Las enfermedades. A veces la enfermedad está el gen, está latente, puede ser que se active o no. Con los arquetipos pasa algo similar, pero a nivel psíquico. Entonces, independiente, ustedes habrán visto, yo por ejemplo, hace un año fui tío de mellizos. Y son el día y la noche. Elena es agua de tanque y Francisco, pobrecito, no tiene paz. No está un minuto quieto. Y vos decís, hace un año que están acá,
viviendo básicamente lo mismo, ¿por qué se comportan tan diferente? Bueno, esto nos invita a sospechar que hay algo. Son energía en estado puro. La forma en que interactúen con su entorno va a determinar de qué manera se va, en palabras tuyas, consolidar. Y va a decir de qué manera se constela el arquetipo y se convierte en un complejo. Entonces, si yo tengo un guerrero muy fuerte de chico, no me quedo quieto, me muevo, me gusta el deporte, y lo que yo percibo del entorno es: quédate quieto, no paras nunca, en vez de estudiar solo jugás a la pelota, y un montón de condicionamientos que van a generar que el arquetipo se constele de una determinada manera. Entonces, quizás lo reprima, porque yo crecí escuchando quédate quieto, rompes todo, sos torpe, y no me permita expresar esa espontaneidad propia de Ares o de Dionisio. O al revés, ¿no? Quizás me gusta estudiar o me gusta leer y crezco escuchando que soy tonto, que no me da la cabeza, y empiezo a poner en sombra esa cualidad. Y al mismo tiempo que pongo en sombra eso que no me permito expresar, conecto con otro arquetipo, conecto con otro Dios. Entonces, como no soy linda, como no soy lindo, porque no tengo un cuerpo hegemónico, y me voy a refugiar en Atenea y voy a hacer la intelectual. Y voy a construir una identidad desde ese lugar. El trabajo consiste en no creerte que sos solamente Atenea y en saber que también podés ser Afrodita. Entonces, a lo largo de la vida hay un juego continuo de todo esto. Pero evidentemente hay algo que está más presente, porque lo traigo de otro lado, o porque, como vamos a ver en el encuentro que viene, las circunstancias, la familia, los vínculos van determinando, modelando esa arcilla que es el arquetipo. ¿Se entiende? ¿Responde a tu pregunta, Julie? Perfecto. Puede haber un bebé Zeus. No solo un padre es Zeus. Puede haber un bebé Zeus. Vamos a ir viendo eso. Puede haber un adolescente Deméter, que no es madre, pero qué sé yo, de pronto tiene 40.000 perros, y es madre con sus perros, o es madre con su muñeca, con su juguete. Ok, entiendo. Bien. Dale, gracias. Acá me pregunta Andrés qué significa en sí la palabra arquetipo. Los mellizos se complementan, dice. Arquetipo es arqué, significa arcaico, primitivo, original, y tipos es un tipo, es un modelo, es una matriz. Podemos imaginar el arquetipo como un molde para torta, que está en nosotros. Bueno, termino este ejemplo tonto mío y después les doy un ejemplo de Jung que es mucho más lindo. El contenido, o sea, el budín que yo haga, la torta que yo haga en ese molde, va a depender de mi historia de vida. Con más huevo, con menos huevo, más azúcar, de banana, de chocolate. Es decir, la forma es esa, pero el bizcochuelo, la torta, es propio. Jung va a decir, cuando se configura un cristal, a ver si se los quiero leer porque está muy bien, él con esa claridad con la que explica las cosas a veces, otras es muy, muy complicado. Esperen que lo busco, ¿dónde lo tengo? Dice, imaginen un cristal, imaginen un cuarzo, ¿no? O el cristal que quieran. Un arquetipo es como el patrón invisible que determina la configuración y la estructura que va a adoptar un cristal cuando se forma. Cuando ese cristal cobra su forma realmente, el patrón ya reconocible es análogo al arquetipo activado. Pero la forma del cristal varía. Es decir, un cuarzo es un cuarzo. La configuración del cuarzo, mineral, cómo las moléculas se acomodan, etc., es abstracta. Cuando el cuarzo se forma, no vas a encontrar cuarzos que sean todos con la misma forma. Son distintos, pero todos son cuarzos. Todos tenemos el arquetipo de la madre, pero si vos sos más maternal o menos maternal, más sensible o menos sensible, va a depender de cómo se configuró ese arquetipo en vos. Por eso, otra cosa que no dije en el vivo y que es importante, a veces
en la teoría de Jung, que es una teoría de tipos, solemos colocarnos etiquetas. Y dice, yo soy Afrodita, no me pidas otra cosa. Y en realidad el arquetipo me orienta, la imagen me orienta para ver de qué manera está matizado ese arquetipo y cómo está combinado con otros arquetipos. Porque puede haber una Deméter Afrodita, puede haber una madre, por ejemplo, muy coqueta, ¿no? Que le gusta ponerse botox y aún así ser una super mamá, siempre presente para los hijos también. No son necesariamente excluyentes, aunque a veces se suelen dar esas configuraciones. Sobre todo se excluyen cuando estoy poseído por un arquetipo. Pero cuando conviven en armonía tengo la capacidad de todo eso, de maternar, de ser bella, de estudiar, de tener un negocio, etc. Pero siempre hay algo que es más afín con tu alma. Hay algo que tu alma te pide. Y poder escuchar ese mensaje es vital. Por eso hablábamos del hecho de Procusto. No sobreadaptarme. Porque quizás mi papá siempre quiso que fuera abogado. Y yo puedo estar muerto en vida si sigo esa carrera. ¿Se entiende? Preguntó acá, eso fue una pregunta del chat. Pau saluda acá. Bueno, que te saludaba cuando te conectaste, Pau, contento de que estés acá. Esto ya sabés, queda grabado, después te lo podés mirar. Bien, acá otra, Andrés dice un mapeo, una especie de mapeo del ser en sí. Algo como el ADN, pero más centrado en la personalidad. Claro, Jung va a decir que todo lo que biológicamente está en nosotros tiene una correspondencia psíquica. Entonces, el ADN sería lo físico, ¿no? El psiquismo, que es más abstracto, sería, a través de las imágenes, tendría una correspondencia con eso biológico. Por eso hablamos del arquetipo como patrón de conducta. Acá Euge dice, los arquetipos se activan de acuerdo a la sociedad en la que estamos inmersos, es decir, en Latinoamérica un determinado arquetipo es más repetido. Claro, eso lo vamos a ver la clase que viene. El contexto en el que yo crezco determina qué comportamientos son premiados y qué comportamientos son castigados, y de esa manera yo refuerzo o anulo uno o el otro. La autora hace mucho hincapié en el patriarcado en el que vivimos, donde los arquetipos masculinos son en general premiados. Entonces, incluso las mujeres buscan ser Zeus, buscan ser Ares, porque eso pareciera ser sinónimo de éxito. Si escucho mi alma, ¿no? Y voy hacia eso que en mí resulta más auténtico, y hay una coherencia entre el mundo interior y el exterior, es más gozoso, es más pleno. Julie, levantaste la mano nuevamente. Sí, nuevamente. Pues, bueno, me parece muy interesante, pero noto también que esos arquetipos son muy occidentales, ¿no? La pregunta que yo tenía es cómo, bueno, los arquetipos cambian de acuerdo a la cultura. Por ejemplo, en una cultura india, en una cultura china, en una cultura indígena, en una cultura negra, pues los arquetipos son diferentes, o por lo menos tendrán nombres diferentes, ¿no? Como Krishna o Anubis, bueno, no sé, no conozco. Entiendo la pregunta, pero esta es como la distinción más importante y a veces es lo más difícil de entender. El arquetipo es el mismo para cualquier ser humano y para cualquier cultura. Pero de alguna manera es un modelo el arquetipo. Cada cultura vierte en ese molde, desde su propia cultura, desde su propia idiosincrasia, un determinado contenido. Me gusta siempre dar este ejemplo, perdón para los que ya lo escucharon 1000 veces. El arquetipo del guerrero. Está presente en cualquier cultura. Lo que nosotros vemos como representación del arquetipo del guerrero varía. Para los vikingos, el guerrero muere en batalla, saquea las ciudades, viola a las mujeres, y si me muero en la batalla accedo al paraíso, al Valhalla. La moral vikinga determina un guerrero como el valor más importante para la cultura vikinga. Quiero ser guerrero, es a lo más que puedo aspirar. Si yo voy a Grecia, tengo dos modalidades de arquetipo de guerrero. La tengo a Atenea, como la diosa de la guerra estratégica, y lo tengo a Ares como representación de los estragos de la guerra. Pero los dos son guerreros.
Y por último, puedo ir a Japón y ver la manifestación del arquetipo del guerrero en la figura del samurái. Un guerrero honorable, un guerrero con un férreo código, que no puede matar por matar. Los 3 o los 4 son guerreros, pero se expresan simbólicamente de una forma distinta. ¿Por qué? Porque todos tenemos un guerrero, todos vivimos vivencias del guerrero, todos vivimos vivencias del maternar, del paternar, del ser niño. No importa la cultura. La forma en que represento el arquetipo sí es distinta, Julie. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, sí, Si no claro. Sí, estoy tratando de procesar porque es un poco complicada, ¿no? O sea, el arquetipo del guerrero, dependiendo cada cultura, cada civilización, la forma en que se vive es diferente, que se ¿no? O expresa, sea, claro. Sí, porque aparte la cultura, como decía, refuerza o no determinados comportamientos. Entonces, qué sé yo, en Argentina hay una cuestión muy de Hermes, por ejemplo. En Argentina está como presente, es como valorada esta cualidad de pensar rápido, de ser, ayúdame con las palabras porque no sos argentino, nosotros sos un vivo, estás avivado, sos pícaro, encontrás la manera de resolver las cosas. Ágil también. ¿Cómo? Ágil, Ágil ágil, mentalmente. nervioso, rápido. Y quizás en otras culturas, sobre todo las anglosajonas, está como más bien visto, o se prioriza más lo apolíneo, Apolo, ¿no? Lo intelectual, lo que se piensa, lo que se planea, lo que sale de forma perfecta. Yo había puesto una imagen que no sé por qué no está en la presentación, siempre me gusta hacer esta comparación, entre Maradona y Messi. Maradona va a representar un arquetipo dionisíaco, va a improvisar y le va a salir bien, y va a ser un show cuando juega la pelota, y va a ser majestuoso, y lo vas a ver haciendo piruetas. Messi, siendo también el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, representa a Apolo. Es el que entrena, es el que se porta bien, el que hace las cosas como corresponden. Maradona era adicto, estaba expuesto a las adicciones, a los excesos. Messi hace todo como corresponde, ¿no? Entrena, es líder de equipo, pero no tiene quizás la majestuosidad en el juego que tenía Maradona, porque Messi es preciso, es perfecto, está entrenado, está en estado físico, no necesita hacer cosas raras para meter el gol. Con 2 patadas lo hizo bien. Ahí tenemos 2 ejemplos muy claros, y ahí vas a ver, sobre todo en Argentina, que están los maradonianos y están los que siguen a Messi. Y probablemente porque a un argentino le guste más Messi y a otro le guste más Maradona, por su propio arquetipo. Si yo tengo más contacto con Dionisio, me voy a identificar con Maradona, con sus excesos, con su mística, con su... Si tengo más, estoy más vinculado con mi arquetipo apolíneo, de Apolo, quizás me identifique más con el juego de Messi. Para los que son argentinos, Riquelme también, un juego más estratégico, más mental, más apolíneo. Por eso cada cultura va a reforzar algo. Entonces es más probable que yo desarrolle ese arquetipo que mi cultura refuerza. ¿Se entiende, Julie? ok, sí. ¿Me Sí, explico entiendo. bien? Y esto, bueno, conforme vayamos avanzando se va a ir entendiendo mejor. ¿Alguien quiere compartir algo más? Gracias. De nada. Joseph Campbell, voy a leer el chat, ¿no? Iliana dice, Joseph Campbell compara los arquetipos según la cultura. Pero el error ahí es que, y puede ser que incluso Joseph Campbell, no recuerdo ahora, pero en realidad se habla del símbolo arquetípico, de la imagen que representa el arquetipo. Porque el arquetipo es siempre el mismo. Por eso Joseph Campbell puede comparar mitos, porque todos los mitos hablan de los mismos arquetipos. Aunque en uno sea Thor y en otro sea Apolo, o en uno sea Odín, en otro sea Zeus. Entonces, dice Andrés, el arquetipo de Zeus puede ser concebido de una manera distinta
de una zona a otra. Claro, porque el arquetipo de Zeus es el padre. ¿Mm? Entonces, cada cultura expresará el arquetipo del padre de una manera distinta. ¿Mm? Acá Euge saluda. Bueno, muchas gracias. Yo ahora en un ratito voy a pasar la grabación por el grupo y quien quiera sumarse me escribe por privado y les cuento bien cómo es la dinámica. ¿Qué más quieren compartir? Algo sobre lo que quieran. ¿Pregunta o contarme? Iliana. Fernando, Sí. yo Ili, apagaste el audio, ahí te mandé para que lo actives. Sí, como empezó a hablar otra señora, no quería interrumpir. A mí me pasó que recién me doy cuenta que ninguno... ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha un poco de ruido de fondo, pero se te entiende, no te das problema. Bueno, yo soy de San Luis. Primero me presento, ¿no? De San Luis en Argentina. Y lo que me pasa a mí es que cuando quise reconocerme con alguno de los arquetipos de los dioses, básicamente, me di cuenta que yo había armado un arquetipo. Yo escribo poesía y uno de mis libros es Centauras, que es una mezcla de, digamos, no existe, digamos, un invento, porque existe el centauro, pero no es tan conocido la centaura, es como que me quedó chico, de alguna manera, los arquetipos en ese momento de mi vida que fue, digamos, un quiebre. Entonces recién ahora retomo eso y me doy cuenta de que yo armé un arquetipo propio, digamos, también como contra el patriarcado, bueno, tiene toda esa carga, pero recién después de varios años me doy cuenta de rearmé un arquetipo, ¿no? O lo organicé según mi necesidad. Bien. Interesante. Quizás de vuelta yo voy a insistir un poco en esto para que se incorpore bien el concepto, es decir, habría que identificar qué arquetipo representa tu centaura. Claro, bueno, esto está a caballo en porque no es que inventamos un arquetipo, los arquetipos están, y probablemente sea una combinación. Claro, la mezcla, fórmula, bueno, tiene mucha alquimia esto, ¿no? Tiene una cuestión de alquimia, bueno, que uno va, de manera inconsciente lo va procesando, pero probablemente hay alquimia que trabajan ahí. No, gracias por compartir. Después, bueno, si te seguís conectando podés compartirnos alguna poesía, sería lindo eso. Gracias, sí. Luz, dale, levantaste la mano. Sí, Fernando, hay una compañera que hace un momento habló de el Ewa, de la religión yoruba. Sí. Y me parece que hizo conexión con Hefestos y con la fealdad y esto, ¿no? Por eso lo ocultó Yemayá. Pero la sincronicidad que yo hice con la historia de vida que ella contaba, con esa cuestión física, yo la asocié con Hermes, porque el Ewa es, en la religión yoruba, es el que abre caminos. También es un niño, es un coco, pero también es un niño que tiene un bastón pequeño, como una rama, que va abriendo los caminos. Entonces Hermes también rápido, inteligente, se mueve. Y ella decía finalmente, encontré una salida a mis tantos años de vida, y eso yo siento como una sincronicidad y muy lindo que se pueda leer los arquetipos así en la vida propia. Bien, bien. Sí, aparte Hermes era el dios de los caminos y de los comerciantes y de las encrucijadas. En general los dioses que van con un bastón hacen referencia al arquetipo del buscador, que tiene sus variantes, ¿no? El que a veces puede ser el loco, o el trotamundos, el mendigo. Y fíjate cómo de pronto lo que vos relatás abre caminos, ¿no? La palabra que elige Abril para decir encontré la salida, bueno,
¿Se dan cuenta cómo funciona la imagen y cómo Sí, este pequeño relato nos acomoda una situación, un patrón de conducta, sobre todo cuando uno sabe tarot, sabe astrología o está en estas religiones que ustedes comentan y tienen estos elementos simbólicos, el inconsciente se va a expresar, porque se expresa a través de las imágenes. Y nos ayudan terapéuticamente, digamos, resuelven una cuestión. Después uno podrá decir, es mi orillá, me asistió, me acompañó, podrá, digamos, personificarlo más, hasta verlo. Pero también lo podemos pensar como un aspecto interior. Y eso es lo que propone Jung. Sí, muy, muy chévere el ejercicio. Como una manera de conocerse a sí mismo, haciendo sí. metáfora con otra cosa, ¿no? Es que sí, les va a pasar eso, les pasa con una peli, les pasa con un cuento, les pasa con una novela. Vemos lo que tenemos dentro, no vemos lo que no tenemos dentro. Nos pasa desapercibido. Acá voy a leer una pregunta de Sandra. ¿Tanto hombres como mujeres debemos lograr un equilibrio entre todos los arquetipos? Sí, la idea es tenerlos accesibles. Acá la cuestión de géneros desaparece, aunque quizás el lenguaje nos quede corto para expresarlo. Estar en equilibrio significa que estén disponibles, no significa tener un 20% de cada uno, porque de esa manera no. A veces necesito 100% de uno, otras veces un 20 y un 80. El equilibrio es movimiento, si no hay movimiento no hay equilibrio, hay muerte. A ver acá más abajo, el arquetipo de Zeus puede ser concebido de manera distinta de zona a otra. Claro, el arquetipo que Zeus representa, es decir, el del padre, puede variar de zona a zona, de cultura a cultura. Acá puede que al elevar la conciencia de la humanidad encuentre nuevos arquetipos como una forma de ir descubriéndose en una nueva dinámica. No literalmente un nuevo arquetipo, pero sí una nueva representación o manifestación de ese arquetipo. Ahí está, y Sandra me repite la pregunta ahí. El mago en el tarot tiene algo de Hermes, sí, el loco también. Entonces, dice Sandra, necesito tener más a mano a Hermes o a Ares, probablemente. La idea de trabajar en este curso es que puedan tener acceso a eso. Fernando, y por el atributo del bastón, aunque es un viejo, el ermitaño también podría tener que ver con Hermes. Bueno, en el tarot, el ermitaño y el loco son muy similares. Si vos mirás la postura de ambos es la misma, los dos con bastón. Algunos autores dicen que el bastón del loco es recto, porque todavía no recorrió el camino, y que el bastón del anciano ya está desgastado, por eso es ondulante, porque ya recorrió el camino. Los dos representan la esencia. Son dos imágenes típicas para representar el ser esencial, el self del que habla Jung. Así que sí, probablemente es más, en el sabio el bastón podría representar la necesidad de sostenerse por haber caminado mucho, mientras que en el loco es un abrir caminos, es típico de me apoyo porque tengo mucho camino para recorrer. Sí, sí. Julie, Okay, levantaste la mano. Gracias. Oye, frente a la pregunta que realizó Sandra sobre equilibrar pues, nuestros arquetipos, tanto femeninos como masculinos, ¿qué herramientas existen para este fin? ¿Sí? ¿Qué herramientas o ejercicios prácticos? ¿Cómo lograrlo? Bien. Bueno, por ejemplo, ya que sale el tarot, quien hace un curso de tarot y va pasando arcano por arcano, va a ir conectando con distintos arquetipos. Entonces, saber que existen, saber qué patrones de conducta incluyen o implican, es una manera de empezar a ser conscientes esos arquetipos en vos. Entonces, estudiando es una manera. A veces realizando alguna práctica que tenga que ver con el arquetipo puntual, algún deporte, alguna danza y conectar con Ares, sentarse a meditar y conectar con Hades, no Ares, Hades con D, el dios del inframundo, o con Hestia, la diosa del calor del hogar, a través del arte, expresando artísticamente estas cuestiones, a través de visualizaciones, a través de meditaciones, de ejercicios, jugando, prestándole atención a los sueños, interpretándolos,
a las fantasías, a las sincronicidades. Esa es la manera de ir haciendo los conscientes. Y no tienen que ser necesariamente los 12 o 13 o 15 dioses, divinidades que vamos a ver nosotros, porque en el tarot está, en la astrología está, en cualquier mito que leas. Poníamos un ejemplo al principio del vivo. Si yo te cuento algún mito de Hera y vos te identificás con su enojo, con su sed de venganza, de pronto podés hacer consciente que vos te comportás así y se modifica. La conciencia tiene que estar predispuesta al cambio, pero el cambio se genera casi de una manera involuntaria. Esto se ve mucho con los sueños. Otra forma, hola. Hola, Dani. Hola. Otra forma es ritualizar también. Uno puede armarse rituales con colores, con elementos que tengan que ver con ese arquetipo y de algún modo lo estás llevando a tu presencia, ¿no? a tu cabeza, para activar una conducta, o en todo caso para aminorar otras. Uh-huh. Está bueno lo que traes, Dani. El ritual como la exteriorización y la puesta en acción de un símbolo, de un arquetipo. Vamos a hablar de rituales porque, por ejemplo, yo les decía, Deméter tenía su ritual, el misterio de Eleusis, Dionisio tenía su ritual, los misterios, las bacanales o los misterios dionisíacos. Ritualizar. Y cuanto más personal es el ritual, a mí me parece que más enriquecedor es. Entonces, tener algún tipo de ritual, lo vamos a ir charlando en los encuentros. Es una linda propuesta esa, Dani. Bueno, hoy nos tocó la diosa Hera. ¿Qué ritual puede activar a la diosa Hera en mí? Bien, gracias, Dani. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? Fernando, una pregunta. Sí. Una tendencia, o sea, un arquetipo puede crearse en un momento de la humanidad. Es decir, no solamente van a existir estos clásicos antiguos, sino que puede crearse un arquetipo y esto puede iniciar como una tendencia de una era, de un siglo, o qué sé yo. ¿Pueden irse creando arquetipos también? En realidad, técnicamente no, porque el arquetipo es algo que le pertenece a la humanidad por los millones de años que hace que estamos en el planeta. Es decir, de hecho estuvimos en el planeta mucho más tiempo siendo animales cercanos a los simios que siendo humanos, propiamente dichos, es sapiens, el Homo sapiens o sapiens sapiens. Y es muy estructural, siempre vamos a hablar de la divinidad como arquetipo, vamos a hablar de el padre, la madre, el guerrero, y después variantes de ellos. Y pueden aparecer nuevas variantes, pero no nuevos arquetipos, para hablar con propiedad. Uh-huh. Pero puede ser, es un nuevo arquetipo, bueno, sí, pero si vos vas hilando finito, tiene que ver con el padre, tiene que ver con el que busca, tiene que ver con el que comunica, tiene que ver, aunque su expresión sea distinta. Uh-huh, uh-huh. Estaba pensando en esta robotización de alguna manera, no sé si ese sería el término, especialmente de los más jóvenes, en esta cosa que está pasando, esta falta de comunicación, este aislamiento, que tiene unas connotaciones que parecerían características nuevas en general. Uh-huh. en uno puede grupos pensar, sociales grandes. Pero, por ejemplo, uno puede pensar, si utilizamos la mitología griega, ¿no?, como fuente de sabiduría para buscar información, hay dioses que responden o mitos que responden a un comportamiento de aislamiento, de soledad, de poca comunicación. El viejo sabio es uno, que en general uno lo puede visualizar como yéndose a la montaña a estar solo. Hefestos es un dios introvertido también, solitario, más bien desconectado. Hades, un poco relegado al inframundo, por distintos motivos. Entonces lo que puedo hacer es apelar a arquetipos complementarios que me permitan salir de ahí, si lo que yo deseo, lo que mi alma desea, es salir de ahí. Hermes me va a ayudar a comunicar, por ejemplo.
me va a dar esa capacidad de llevar y traer, pero este comportamiento que vos describís de aislarse, o que habría que discutirlo, ¿no? ¿Estoy aislado porque estoy siempre en las redes? ¿O es una forma nueva de conectarse? Sí, Sería como para sí, lo que filosofarlo. quieras. Sí, sí, por supuesto, hay mucho, mucho que cortar por ahí, pero de todas maneras, teniendo en cuenta la concreta relación humana presente y aislarse en el sentido de tener otra dimensión de comunicación, por ejemplo, con las redes. Pero sí lo de Festos y el ermitaño sí podría. Entonces la idea sería hilar desde los arquetipos clásicos de la humanidad hacia la cotidianidad, digamos, ¿no? Traerlos. Hacia la representación arquetípica en un determinado momento histórico, en una determinada cultura. Ajá. Ok. Como yo decía, hoy ser padre, en lo cotidiano, implica cosas que tienen, es decir, el hombre, el masculino, el hombre, el padre de una familia, de pronto manifiesta un montón de cosas propias de Deméter que antes no manifestaba. Hoy el hombre es más cariñoso, más hogareño, etcétera, ¿no? Y la mujer que Ajá. antes no podía tener ciertos trabajos, usaba corset y qué sé yo, de pronto puede conectar con arquetipos que han estado reservados, digamos, históricamente para los hombres, patrones de conducta, ¿no? Sí. Entonces, la forma en que se expresa, o la imagen que viene a mostrarme ese arquetipo, sí varía. Pero el arquetipo es como básico, es como originario, por eso son imágenes primigenias, originales, que vienen como latentes en el ADN, en la psiquis. Ajá. Esa parte de la psiquis que Jung llama inconsciente colectivo, que nos une a todos. Si yo hablo con un japonés que es tan distinto a mí, Oriente y Occidente tienen, digamos, diferencias abismales, pero si yo le hablo de una madre, no le tengo que explicar nada. Claro, claro, así es. Entonces, nosotros en tu curso, tu propuesta es los arquetipos clásicos como los griegos, ¿no es cierto? Que pasan a los romanos y esto, pero desde esa cultura. Vamos a trabajar, sí, con la cultura griega. Vamos a trabajar Ok. y sobre todo con los mitos de los dioses olímpicos, Ok. basándonos en el libro de la autora Shinji Noda Bolen. Como les decía, son dos libros, las diosas de cada mujer, los dioses de cada hombre. Ella los separa. La idea de este curso es unirlos y entender que los tenemos todos. Igual la autora varias veces en el libro dice que todos tenemos todos, pero su forma de abordarlo es las diosas para las mujeres, los dioses para los hombres. Ok. Puede ser que en la semana o que en algún encuentro o a pedido de ustedes incorporemos algún otro mito de alguna otra cultura. Eso yo soy súper abierto en ese sentido, al contrario, me divierte mucho más. Hacer una investigación Claro, sí, sí, sí. ahí en El curso va a bueno, ir tomando también su forma en relación a los participantes. O sea, no soy estructurado, no es que yo voy a silenciar el micrófono, no voy a dejar hablar a nadie y voy a dar una clase. La idea del Zoom es que haya un ida y vuelta continuo, por eso lo llamo taller y no lo llamo curso. En un taller trabajamos todos juntos, pueden aportar, pueden lo que quieran, proponer. A ver, Dani, te doy que vi que activaste, porque está Julie con la mano levantada hace un ratito. Y después vamos con Dani. Bueno, Julie o yo. Julie, ¿estás ahí? Sí, dale. Bueno, pues bueno, gracias. Frente a la idea bueno, que plantea Luz, me parece muy interesante y me surgió como el pensamiento de que tal vez estos arquetipos pueden desaparecer, ¿no? Dado a que pues, la humanidad y la naturaleza es muy cambiante. Entonces, esos arquetipos en algún punto de la historia mm, podrían desaparecer, ¿no? Nomás hay que ver la historia de la religión en esta, pues en lo que nos concierne, ¿no? En la parte de Occidente. Dios era en la Edad Media, pues todo, ¿cierto? Y sobre eso, pues se basaba
la vida de la gente. Después de que ya se empezó a ver que el mundo funcionaba de otra forma, que no era el sol o la tierra el centro del universo, sino que era solo una parte una pequeña parte del universo. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Siento que tal vez podría suceder lo mismo con estos arquetipos, ¿no? Por ejemplo, con los arquetipos de madre y padre. Realmente no sabemos cómo se vaya a llevar eh, en unos años, en unos siglos, cómo se vaya a producir eh, la reproducción de la especie. Probablemente ya no sea medios biológicos, sino otras estrategias. Mirá, un poco lo que vos planteás, yo vuelvo a lo mismo. El arquetipo no va a desaparecer. Te doy un ejemplo. Hasta que aparece el cristianismo, casi todas las religiones incorporaban en una divinidad el aspecto malo y el aspecto bueno, el aspecto femenino y el aspecto masculino. Cuando llega el cristianismo, rompe con esa representación. Entonces, la divinidad no tiene aspectos malos. Aparece Satán, aparece el diablo, aparece como disociado de la divinidad. Lo mismo sucede con el aspecto femenino de la divinidad. En la Trinidad del cristianismo, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, patriarcado, figuras masculinas, se reserva todo lo femenino en la Virgen María. Y en algunas santas, bueno, que pueda haber. Y justamente Jung va a criticar esto, porque el arquetipo no desaparece. Si la expresión cultural no le da lugar a ese arquetipo, que es ancestral, se va a generar un malestar, que es lo que ha pasado con la cristiandad. La cristiandad, la forma en que nosotros concebimos el mundo, es dualista. Algo es bueno y algo es malo, y lo malo lo castigo. En cambio, antes de que apareciera esa concepción, lo malo y lo bueno cohabitaba y era parte de un ir y venir. Entonces, si el arquetipo no encuentra expresión, genera algún síntoma a nivel social, a nivel personal, pero no desaparece. Supongamos, como decís vos, que de pronto podamos procrear de forma artificial, vamos a ver qué pasa con el arquetipo de la madre, con el arquetipo del padre, de qué forma se expresa. Pero esa energía, si querés, yo trato de no usar la palabra energía, ¿no? Porque parece como un comodín, es algo muy inexacto, pero esa energía del maternal, esa energía del paterno va a estar, aunque crezcamos en incubadoras. Dani, vos querías decir algo. Sí, más o menos relacionado a lo que decías vos y lo que dijo la compañera, no me acuerdo el nombre. Porque yo estaba pensando, o lo había escuchado alguna vez, que los arquetipos tenían mucho que ver con la experiencia de lo humano, ¿no? Es decir, todo humano vivimos la experiencia de lo maternal, ya sea como hijo o como función maternal. Todo humano vivimos la experiencia de paternar. Todo humano vivimos la experiencia de proteger o ser protegido. Después, cada humano, más que humano, cada sociedad le fue dando como distintas figuras, en todo caso. Entonces, me ayudaba a pensar como arquetipos como experiencias primigenias de cualquier humano en cualquier momento histórico. En todo caso, lo que estamos viendo son variaciones, ¿no? Y siguiendo el ejemplo de en un futuro tal vez reproducir hijos o tener hijos por otros medios no biológicos, pero la función maternar y paternar seguirá estando de otro modo. Porque está en los procesos también. Olvídate del ser humano y olvídate de la madre y el padre, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que voy a tomar es un ejemplo típico de la astrología, ¿no? La luna como la madre, Saturno como el padre. Entonces, Eugenio Caruti, que es un astrólogo con el que suelo trabajar cuando vemos astro, habla del huevito, del huevo de la gallina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función paterna en el huevo de la gallina? La cáscara del huevo, porque protege del mundo exterior y permite que algo se geste adentro. Lo que se está gestando adentro se corresponde con el arquetipo de la madre o con la luna, porque es la que te gestas, es la que en el vientre de mamá creces y absorbes las experiencias de mamá, según algunos autores. Pero se da también, como este ejemplo, en la naturaleza sin que haya mamá y sin que haya papá. La forma de entender esos conceptos son cáscara
de huevo y huevo. Cuando la cáscara se rompe, aparece una nueva función paterna, que puede ser el corral. Claro, y el huevo es el útero, lo que está dentro, pero lo que está afuera cumple una función paterna de protección concreta. Después se rompe esa cáscara y está el corral. El corral es la nueva función paterna, de protección física. Y después me quedaré bajo el ala de mamá, siendo pollito, y ahí está también la función maternal. En un proyecto, ¿no? Se arma una estructura, lo voy pensando mientras, ¿no? Tengo una estructura, tengo un ritmo, tengo un horario, ahí hay una función paterna, que me da una seguridad, que me permite funcionar mientras me gesto, ¿no? Y lo materno se podrá relacionar con el contacto con otros humanos dentro de ese proyecto, los vínculos, el mundo emocional. Es decir, madre y padre va más allá del papá y la mamá. Fernando, Luz. yo tengo, bueno, mis estudios son en biodescodificación, yo soy terapeuta y trabajo sobre todo el arquetipo padre y madre para el regreso al equilibrio de homeostasis a todo nivel dentro de las personas que consultan. Entonces, el tratamiento de esos dos arquetipos como base, como derecha, izquierda, sombra, luz, digamos, ¿no? ¿A ti te parece que se deba fundir con la cotidianidad de papá y mamá o se lo deba trabajar como separado como arquetipos exclusivamente? A mí a veces cuando me preguntan, porque yo no estoy mucho en el tema, ¿no? No soy terapeuta, toco de oído el tema de la biodeco, pero a veces cuando una pregunta se plantea en términos de o una cosa o la otra, en general yo trato de buscar una respuesta que esté en el medio. Yo no sé si son excluyentes y también supongo que depende mucho del consultante, ¿no, Luz? ¿Qué pensás vos? Es decir, lo que pasa es que a la persona le cuesta muchísimo separar el arquetipo, o sea, la idea de la que se tiene que separar para mirar, para observar esa función de dador de vida, de constructor, de protector o de sostenedor, en el caso de la madre, con la persona que le afectó, que le pegó, que le dañó en la infancia y qué sé yo. Entonces... Yo creo, y esto es un puro, ¿no? Que el trabajo es interior. Si trabaja con su propia imagen del padre, que esto es el arquetipo, y la forma en que se consteló y la forma en que se da como complejo, después yo creo que cambia el vínculo con el padre. Ya sea porque el padre literalmente cambia, porque a veces uno cambiando, no sé, misteriosamente se mueve algo, o por el simple hecho de que como cambió internamente, cambia la percepción. Y quizás siguen pasando las mismas cosas con el padre, pero yo las vivo distinto. Yo creo que el trabajo... Entonces lo que cambia es la capacidad de ver el arquetipo. Es la forma en que el arquetipo se constela en vos. Lo que cambia es la forma en que interviene en tu comportamiento, digamos. Va a cambiar la imagen y va a cambiar el comportamiento. Te doy un ejemplo. Esto podría hacerse en una visualización, en una meditación, pero pasa con los sueños. A veces en un sueño aparece un elemento a lo largo de mi vida, y a lo largo de mi vida voy soñando con el mismo elemento siempre. Los que me conocen ya saben el ejemplo. Yo soñaba mucho con mi auto. Después ya no era mi auto, era un auto distinto. Y en otro momento de mi vida era un auto diferente, pero siempre era un auto. Al buscar interpretar ese sueño, yo veía cómo la imagen del arquetipo se modificaba. En este caso, el auto, por mi historia personal, representaba a mi familia, ¿no? Conforme iba cambiando la imagen, es decir, el auto cambiaba en mis sueños, cambiaba la forma en que yo me vinculaba con mi familia. Y esto es el huevo y la gallina, que es primero, ¿no? Es porque cambió el vínculo con mi familia, entonces se refleja en el sueño, o el sueño refleja un proceso interior que hace que cambie mis vínculos intrafamiliares. Yo creo que eso es simultáneo. Yo tiendo a pensar en eso, ¿no? Una cosa se da al mismo tiempo que se da otra.
Entonces, ¿por qué traigo el sueño? Porque los sueños son imágenes y los arquetipos se expresan a través de imágenes. Entonces, me da esa sensación. Va a haber una correspondencia entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. Porque estoy proyectando mi padre interior, mi madre interior. Cuando yo trabajo con mi padre y mi madre, interiormente, se va a modificar el vínculo. Lo que pasa es que ahora entiendo lo que vos me preguntás. Lo primero que va a hacer la persona es llevarlo siempre a la madre real, a la madre, Claro. a la madre del Ajá. conflicto. Hay Claro, que llevarlo no al puede interior. desvincular. Claro, tiene Ajá. que entender que hay una madre interior y que el vínculo que esta persona tiene con su madre tiene que ver con esa madre interior. Y que trabajándola va a cambiar el vínculo con la Claro, madre. va a cambiar de todas maneras lo concreto, lo Claro, habitual. claro. Sí, sí, eso se da mucho, claro. Cuando tú dices constelar, finalmente, estás hablando de cómo la persona llega a aprehender ese arquetipo dentro de sí, las significaciones que le da. No, la constelación es la forma en que se configura el arquetipo. Se constelan elementos en torno al arquetipo. Y el arquetipo se carga sentimentalmente. Así lo dice Jung. Sí, o sea, emocionalmente. Sí, en realidad es emocionalmente. Pasa que en los textos de Jung se dice sentimentalmente. Ajá, Yo, sí, sí. en realidad yo, por respetarlo, pero suelo hacer la misma distinción que haces vos, Luz. No es lo mismo una emoción que un sentimiento, ¿no? Claro, claro. Son emociones. Pero bueno, la cuestión es que están cargados. Por eso se habla de complejos. Constelado implica no la forma en que lo hago consciente o que lo aprendo, sino la forma en que se configura, como el ejemplo del cristal que dábamos. Después, Ajá. la forma en la que lo hago consciente sería otro proceso. Ya, o sea, la constelación tiene que ver con lo emocional o como dijimos, lo sentimental. Por ejemplo, si mi mamá no me tenía en cuenta o fui Claro, abandonado, ahí se va constelando el arquetipo de la madre, se va configurando. Entonces por ejemplo, como una madre de abandono. empiezo a asociar la cuestión maternal con el abandono y bueno, en Ajá. cada caso particular, ya sea por vivencias de la infancia, intrauterinas, del árbol o de otras vidas, hay una constelación de ese arquetipo y un complejo. Por eso, quizás para mí, el arquetipo de la madre es puro amor, incondicionalidad, presencia, nutrición, porque tuve una madre muy presente, muy cariñosa, y quizás no, quizás mi madre era ausente, entonces se configura mi arquetipo desde esa ausencia. ¿Mm? Uh-huh. ¿Y hasta qué edad cronológica tú dirías que están constelados, introyectados los arquetipos en un ser humano? Los arquetipos están presentes siempre. Lo que pasa es que hay un movimiento interior. Los hago más o menos conscientes, los tengo más o menos disponibles. Es como nacer con un ADN, ese ADN está ahí. Uh-huh. Y el gen se activa o no se activa. Con los arquetipos serían de alguna manera la correspondencia psíquica de eso que es biológico. Entonces están ahí y van cambiando. Ciertamente los primeros años de vida son etapas fundamentales, pero Claro. vamos a profundizar sobre eso en el encuentro que viene, los condicionamientos o lo que determina cómo se constela ese arquetipo, vamos a decir cómo se configura, ¿no? Ok, muchas gracias. Nada, Y a los compañeros la paciencia. no, está bien. Julie, vos, me tienen como un ping-pong entre Julie y Luz. Me encantó lo que dijo Luz y me parece una coincidencia muy linda porque justamente yo, pues en mi crecimiento personal estoy trabajando esto de las heridas emocionales, de sanar el niño interior, de sanar relación con papá y mamá y pues me parece una coincidencia muy linda de que se esté hablando de esto porque pues esto me da nuevas perspectivas de cómo abordar el tema, ¿no? O sea, justamente yo pensaba en eso que tú también comentaste de cómo abordar estos arquetipos y uno se va a la persona real, ¿no? O sea, si voy a sanar mi relación con papá, pues me voy a mis vivencias y a la persona física, o sea, como que viene la imagen de, pues, de mi papá. Y me parece interesante el abordarlo desde algo más conceptual, algo más, sí, desde el concepto. Y nada, pues simplemente quería comentar eso y ya, y no sé si de pronto tienen alguna estrategia que me puedan brindar para seguir como avanzando en eso.
Entonces, no sé si una estrategia. Yo suelo decir esto. Las tradiciones de sabiduría coinciden en que somos mente, cuerpo y alma, ¿no? Y hay gente a la que se le da más fácil una cosa, el cuerpo, a otros la mente, a otras lo espiritual. Particularmente en mis encuentros es como que lo mental está muy presente, por eso son cursos, talleres, estudiamos, leemos. Ese es un camino. Lo vivencial y experiencial también. Descubrir primero qué te resulta a vos más sencillo, entrar por ahí, para ir luego hacia lo que te cuesta más, lo corporal o lo espiritual, porque finalmente todo converge en lo esencial en mí. A mí particularmente me sirve leer determinados autores, dar clases me sirve un montón, elaboro mucho eso, le presto atención a mis sueños, me cuesta un poco más lo artístico, pero siempre que puedo trato de plasmar artísticamente alguna cuestión. No hay una estrategia, yo creo que hay pistas, hay herramientas, uno las tiene que investigar. Hoy acá la propuesta es un encuentro semanal, ir trabajando con estos textos, hacer alguna visualización, alguna meditación, hacer alguna dinámica particular, y nada, que ese material esté ahí y ponerlo ahí para que el inconsciente haga su trabajo. Si vos me permitís, yo te diría, por la forma en que formulás la pregunta, que incorpores información sin la necesidad de darle forma y que permitas que el inconsciente lo elabore y te lo comunique. Es decir, yo creo que lo mejor que podemos hacer es cualquier cosa que haga más fluido el ir y venir entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Y ahí esta frase de Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, va a manejar tu vida y lo vas a llamar destino. Lo estoy parafraseando, ¿no? Cuanto más yo escucho a mi inconsciente, más completo soy, más en armonía estoy. Y para trabajar con el inconsciente hay que soltar el control y la necesidad de entender. Entender puede iluminar, pero si lo único que hago es querer entender, hay toda otra parte que estoy como descuidando. Así que por lo pronto te diría, mirate los vivos, sumate a los Zoom si querés, leete estos libros que nombré hoy, podría ser por ahí la cosa. Bueno, quiero ir cerrando. ¿Alguien que no haya hablado quiere decir algo, preguntar algo? Bueno, muchos ya saludaron, se va haciendo como tardecito. Bueno, brevemente les digo, igual si alguien quiere hablar, active el micrófono, que nos vamos a juntar los miércoles a las 10 de la noche en Zoom, pero de 9 a 10 va a ser como la clase, digamos, en vivo. Así que si les interesa sumarse, me escriben por privado por WhatsApp y voy a armar un grupo para los que van a formar parte del Zoom. Aparte del Zoom, que queda grabado por si no se pueden conectar algún día, el curso incluye la bibliografía y los resúmenes en PDF de cada clase y un grupo de WhatsApp, como les dije, para compartir. Por ejemplo, no sé, Dani, si querés comentar algo, que vos ya has participado de otros fogones, de otros ciclos, si les querés contar un poquito tu experiencia con esos encuentros. Sí, a ver, a mí lo que me resultó interesante, yo he participado de otros fogones desde esta mirada, ¿no? El fogón como encuentro, ¿no? Independientemente, la propuesta pasa por un acercamiento mental o intelectual, si se quiere, leyendo cosas. Los encuentros fueron muy reveladores para mí en muchos de los fogones, y compartir, ¿no? Sobre todo compartir con otros, escuchar otras experiencias. Yo entiendo que son como, o por lo menos yo lo interpreto así, como experiencias de autoconocimiento también, con otras tantas que yo hago por mi cuenta, ponele. Claro. Pero me resulta como bastante enriquecedor en ese sentido el concepto fogón, porque es un compartir, eso es lo que me gusta. Es la idea, por eso también el vivo antes, a modo de clase, para que sepa, para estar en tema, y después, porque está bueno que haya una cierta función paterna, el arquetipo del padre, tiene que haber una estructura dentro de la cual después pasan un montón de cosas. ¿Cuál es esa estructura? Hoy vimos al dios Zeus, bueno, que funciona como disparador. Después, en el encuentro en el Zoom, se charlan de un montón de cosas, tratamos de que esté marcado dentro de ese lugar, pero es como dice Dani, es un encuentro. Se va constituyendo el inconsciente colectivo del grupo, pasan cosas lindas,
hay momentos de vulnerabilidad donde nos abrimos, momentos de divertirnos. La idea es eso, que sea un encuentro, y por eso que sea un taller. Si quieren algo más estudioso, algo más así, bueno, hay otros cursos de tarot, de astro, después chusmé en la página. Pero bueno, Dani, gracias. Yo creo que la importancia de generar el espacio de encuentro, de escucha, de autoescucha, y siempre sucede que las temáticas que traen otros me resuenan. Y ahí hay otra evidencia de que hay un inconsciente colectivo, ¿no? Hay algo que nos une que va más allá. Así que bueno, esa es la propuesta. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más, proponer algo más, preguntar algo más? Yo, bueno, me parece que estoy hablando mucho, pero quería comentar a Yuli que para la escuela de biodecodificación, que parte de la nueva medicina germánica y de postulados junguianos, por supuesto, la premisa, o como una piedra fundamental, es la premisa de que el inconsciente es biológico. Entonces, ahí tenemos una inmensa capacidad de comprensión y de información desde lo biológico de nuestro cuerpo. Cada función de cada órgano, de cada estructura, de cada hueso, de cada músculo, de cada elemento que nos conforma, tiene una función. Y esa función, cuando es obstruida, digamos, desde un síntoma, nos está hablando, el síntoma nos está diciendo cosas. Entonces, eso también se puede observar. Por ejemplo, es la mano la que me hormiguea, no se mueve, me duele. ¿Qué haces con la mano? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la usas? ¿Qué pasó con la mano antes? ¿Quién te representa la mano? Es decir, conversar con la biología propia. Entonces, ese es un camino de sensibilidad también y que trasciende, digamos, lo mental, lo emocional y también lo orgánico, lo biológico. Entonces, es un tema bien vasto y bien interesante para Yuli, a ver si le conecta con eso. Muchas gracias, qué linda. O sea, no sé si tiene que ver algo también con esto de la medicina china, ¿no? Cada órgano está conectado con un elemento y cada síntoma, pues, es un desequilibrio pues, de una emoción y de un órgano, Sí, es decir, la mirada oriental es de eso, es la acupuntura, ¿no? La moxibustión y esto. Esta es otra rama. Plantea básicamente que el inconsciente no es ese iceberg debajo del océano incognoscible, inacible, sino que tiene una representación también en lo orgánico y es una posibilidad de conocernos, siempre de conocernos más. Ok, muchas gracias. Y digamos, ¿qué texto me podrías recomendar pues, para entender un poco más esto o tener más información sobre esto? Bueno, el tema, el área esta es la biodescodificación y tienes un montón de información en YouTube. Ok, Temas dale, de qué linda. biodescodificación, con todo gusto. Está silenciado, Fernando. Gracias, Dani. Bueno, para ir cerrando, bueno, eso, me hablan por privado si necesitan información o lo que quieran, estoy a su disposición y bueno, nos despedimos con eso, espero que les haya gustado y yo estoy súper entusiasmado, hacía mucho que quería hacer esto, así que bueno, gracias también por conectarse, que gracias a eso se genera el espacio para que esté este ida y vuelta. Les agradezco un montón, fue muy enriquecedor escucharlos también. Les mando un beso grande y bueno, me tienen en WhatsApp para cualquier cosa que necesiten. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chau, adiós. Fernando, muy lindo. Gracias.